trata precisamente de lo que el profesor Agustín García Calvo ha titulado Sermón de glosas de sabios y otras rimas de Rabbi Sentov de Carrión o Sentov Bat Yosef Ardutiel. Benisac. Entonces, como yo únicamente estoy aquí para presentarles a ellos, pues creo que empieza él y luego continúas tú, o empiezas tú. Dos palabras nada más. Bueno, empieza el profesor Saez Vadillos, catedrático de Lengua y Literatura Hebrea en la Universidad Complutense. Pues, buenas noches. Como miembro de la Junta de Amigos del Museo, pues tengo una gran satisfacción en presentarles al profesor García Calvo, al que todos ustedes conocen mejor que yo, así que realmente no hace falta hablar de él. Es un personaje de la vida cultural de nuestro país y además somos compañeros de facultad en la Universidad Complutense y es para mí pues, muy grato el acompañarle aquí esta noche en la presentación de este libro. Este libro es la nueva edición crítica del Sermón de glosas de sabios, que otros investigadores llaman los proverbios morales del Rav Shem Tov de Carrión, y yo creo que es un gran acierto el que se presente en esta sinagoga, porque por lo menos yo tengo la impresión, a lo mejor diciendo un poco del profesor García Calvo en este tema, pero yo creo que Shem Tov debió estar por aquí precisamente en el momento en que se construía la sinagoga, los tiempos de más o menos del rey Don Pedro, y Samuel Leví pues fue realmente el tesorero del rey Don Pedro. Yo creo que pudo estar aquí mientras se hacía la sinagoga, cualquiera sabe, pero cuando estuvimos hablando él piensa más bien que fueron Soria y Carrión los lugares principales de la actividad de Shem Tov, y probablemente tiene razón, pero como decía de él un poeta hebreo también de Carrión, coetáneo de Shem Tov, decía que era famoso en el Reino de España, que Shem Tov era famoso en el Reino de España, y para ser famoso en el Reino de España había que pasar por Toledo, o sea que yo creo que aquí estuvo don Shem Tov y que mejor ambiente que este para presentar su obra pues es difícil encontrarle. El nombre del profesor García Calvo, como ustedes saben, está indiscutiblemente unido al de Shem Tov por una razón fundamental, la edición de su obra castellana desde hace ya bastantes años, hace 26 años me parece, en esta edición de Alianza Editorial que yo tengo bien gastada, como puede ver, porque realmente fue una obra básica para conocer esta obra fundamental de nuestra literatura medieval, hecha por un judío pero en castellano, cosa que estuvimos hablando él y yo. Para mí es un misterio, pero un tema interesantísimo, que no está escrito en hebreo, en la lengua que decían, la lengua nuestra, le decía su paisano de Carrión en aquel momento, Samuel Ibsasson, no escribas en la lengua de ellos, escribe en la lengua nuestra. Pues él escribió en la lengua de ellos y escribió precisamente esta obra maravillosa en un castellano increíble, y por eso pues es una satisfacción que el profesor García Calvo haya trabajado en una edición crítica nueva, que ya entonces prometía, elaborada según los principios de la moderna crítica textual, al estilo de la brillante tradición de las ediciones críticas de obras grecolatinas, de la que yo también me honro en ser también continuador, humilde, pero continuador de esa tradición, porque también la estudié en la Complutense, y esta edición crítica que prometió hace mucho tiempo está ahora aquí, hecha con gran cuidado, con mucho cariño, con mucha precisión y con una labor enorme también de difusión del texto con su traducción correspondiente al castellano actual, que es una verdadera maravilla. Editar un texto de un autor desaparecido hace siglos es, como dice él mismo en su introducción, un intento de resurrección de la voz viva de ese autor a partir de la tumba en la que yace escrita, una falta de resignación para con la muerte. Esas son sus propias palabras, realmente muy bellas, muy bonitas, al final de la introducción, pero al mismo tiempo el que trata de resucitar esa voz tiene que tener cuidado de que su propia voz no se oiga más fuerte que la del autor difunto. Es una tarea delicada, difícil, magistral en muchos casos, como la que ha realizado el profesor García Calvo y que ahora queremos escuchar en sus propias palabras. Gracias a la directora del museo, gracias al profesor Saez Vadillos por esta tan amable presentación. Los méritos a que puede hacer alusión sin duda son méritos inmerecidos, porque entre otras cosas se sabe que de las cosas que uno hace, lo que vale es lo que no lo hace uno intencionadamente y con trabajo, sino que le sale por alguna especie de milagro. Y esto que digo de mí mismo,
podría decirlo también de Don Sentó y de sus versos. Hay evidentemente en ellos algunas partes personales, sin ir más lejos, las obligadas alabanzas al rey, primero al rey Alfonso, después al rey Pedro, y naturalmente eso es lo que no nos vale. Y luego hay mucho que le salía sin que se sepa muy bien cómo, porque para mí el gran atractivo de la obra es que no estaba justificada, prevista por el curso de la cultura medieval en general, ni la latina, muy recientemente el romance, ni tampoco la hebraica o arábiga. Es una obra en ese sentido sorprendente y es uno de los motivos que más pronto me llevaron hacia ella. Sobre ello volveré un momento, pero antes quiero decir que uno de los motivos para acudir aquí, supongo que también para algunos de los que habéis venido especialmente de Madrid para hacernos público este rato, es el sitio. Es la sinagoga que yo hace muchos años que no veía, desde antes de su restauración, que la vi hace medio siglo, aunque parezca mentira, cuando no estaba restaurada, y en aquel entonces me suscitó unos versos adolescentes que no voy a resistir la tentación de leeros para celebración de la sinagoga y por si pueden servir para algo, en los cuales evidentemente hay, en el sentido que decía, por desgracia, mucho personal, por tanto endeble, estéril, en este caso las ilusiones y pedanterías de la adolescencia, pero puede que haya algo más, de manera que os los doy como portada para los de Don Sentó. Veréis enseguida en qué estado estaba la sinagoga, para que pueda decir algunas de las cosas que aquí se dicen. Huyendo de la siesta, a la sinagoga entraron, los vencejos de miel y trinos de oro bordaban su artesonado. En la casi desnuda arquitectura, hermosa la frescura sin pilares ni palmas, tal vez había un guía de la BNT, Batuta Nacional del Turismo, que el Viejo Testamento en los blancos arabescos leía. Tal vez don Salomón recordaba su noche de bodas pensativo bajo el pequeño templo del tesorero de su majestad cristiana. Tú no estabas conmigo, oh Dios, ¿qué habrían dicho si nos íbamos solos por el mundo tan lejos? ¿Qué habrían dicho nuestras reverendas cigüeñas? Sin embargo, lo dulce no, que habría sido que así casi 2 niños huyeras de tu casa, sola conmigo huido a esta bíblica gruta. Quizá, no sé, más tarde no tenga tanta gracia. ¿Por qué, dime, no estás conmigo en la casita de Samuel Leví? Mira, en el rincón más oscuro recitaremos bajo las palabras del rey, grande en templos y amores, cantar entre cantares, esposa que te haríamos aprender de memoria. Ay, en el rincón más oscuro, esposa mía, te besaré en la boca y apenas los vencejos lo dirán. Y a lo lejos sonreirá aquel buen tesorero judío, al lado del Yahvé, de la nariz hebraica y de las barbas floridas. Mis dedos en tus senos y en tus ojos, mis ojos. ¿Por qué no estás conmigo, Sulamita? Tu cintura caliente, arquitectura desnuda, pájaros de miel entre tus labios hacen nido. Bueno, pues esta era la celebración de la sinagoga que, venciendo la vergüenza de sentirme responsable, que a lo mejor no debía, de mi propio adolescente, os he querido sacar aquí.
Pasamos ahora a la obra de Don Sentó y como disponemos de muy poco rato y mi intento principal es que sus versos suenen aquí dentro de la sinagoga, es decir, que aunque sea por un momento se reproduzca ese milagro de que a partir de la letra muerta pueda vivir, de vez en cuando al menos, en parte al menos, algo, pues lo que voy a hacer mayormente es recitaros algunas de las partes del libro sin entrar en muchas explicaciones. Únicamente esto que os dije, de que para mí la gracia principal está en que esta exposición poética en heptasílabos castellanos es una especie de descubrimiento o redescubrimiento de la lógica de la contradicción. No es una sarta de proverbios morales, ni es una sarta de sentencias más o menos al estilo de las innumerables colecciones medievales en las varias lenguas de la cultura, sino esto otro que me lo acercaba nada menos que a la lógica contradictoria, la primera que aparece en nuestro mundo, y que podemos seguir un poco por los restos, por los harapos del libro de Heráclito de Éfeso. No vamos a poder ver aquí mucho el debate de esa lógica a través de los versos, pero espero que por lo menos sí asome un poco y os incite a leerlo por vuestra cuenta. Efectivamente, por entrar solo un momento, en el trance histórico, la figura y la operación de Sentó, como el profesor Sáenz Vadillo ha dicho, es curiosa, insólita también. Imaginaos que allá por la primera mitad y mediados del siglo XIV está uno entre dos mundos, de los cuales uno es propiamente el mundo de la cultura, y el mundo de la cultura es un mundo todavía esencialmente de lenguas muertas, es decir, es el mundo del latín en Occidente, del griego en algunas partes del Oriente, del árabe y del hebreo, es decir, todas lenguas ajenas a la práctica contemporánea, sacadas de su uso primario. Ese es el mundo de la cultura, un mundo, ni que decir, tiene regido en buena medida por los señores de uno u otro predicamento, la Iglesia para el caso de la cultura latina. Hace un par de siglos antes apenas había empezado la lengua hablada, la lengua corriente, en reinos como este de Castilla y León, a pasar a ser también una lengua escrita. Esto apenas se estaba haciendo y la obra de Don Sentó, que es probablemente contemporáneo del arcipreste de Ita, del libro Amur, pues entra de una manera decisiva a la fabricación de esta nueva lengua de cultura, y estos son los dos mundos entre los que él se encontraba. Efectivamente, no solo es que uno fuera el mundo del hebreo, el mundo de la lengua judaica, y el otro el mundo cristiano, es que eran el mundo de la cultura hebraica, latina, griega u otra, y el mundo de esta forma de cultura, de literatura naciente que apenas había encontrado sus formas para pasar del uso cotidiano, del uso utilitario al libro. Él, que era un excelente poeta y sobre todo cultivador de ese género especial de la prosa rimada en hebreo, de la cual nos han quedado algunas muestras, que era respetado por todas partes por estas artes suyas en hebreo,
se lanzó, sin embargo, por el otro lado a intentar ver qué se podía hacer con la lengua que él, sin duda, usaba todos los días, mayormente, en la calle, en las tiendas, en las casas. Y lo que hizo, pues, fueron estas poesías, principalmente esto, que no es que yo lo titule, sino que él mismo lo titula en la dedicatoria Sermón de glosas, y algunos otros poemas que he separado ya desde mi primera edición y que aquí se editan como otras rimas, aparte y a continuación del sermón de glosas de sabios. Bueno, pues es esa situación contradictoria, conflictiva, entre la práctica de las lenguas muertas de la cultura y el intento de elevación a lengua escrita de lo que era todavía lengua hablada y utilitaria. Es esa contradicción y conflicto lo que yo creo que puede haber hecho mismo de que lo que él diga, lo que él exponga esencialmente y en las partes más vivas de las glosas, sea esta lógica de la contradicción. Esta lógica donde se dedica a hacer una y otra vez visible eso que todo el mundo sabe, que lo que para uno es blanco, para otro es negro, que de ninguna cosa se puede decir buena ni mala de una manera definitiva, que el sí está con el no, que a lo mejor el mundo, o Dios, si se quiere, en alguno de nosotros lo veremos, es uno, pero que el mundo está constituido y lo constituimos también nosotros como personas por contrarios, por oposición entre contrarios. Esa es la dialéctica esencial. Y sin más introducción y dado el muy poco de tiempo que nos queda antes de que vengan a ocupar, sin duda con más merecimiento y dignidad, este escenario los músicos, voy a leeros algunas partes del libro. Os doy primero el prólogo de las glosas, donde él se expresa de una manera que es también una mezcla o contradicción entre humilde y altivo. En medio de esa humildad, yo creo que el castellano de Sentó, si ponéis un poco de oído, se puede entender bastante bien. En todo caso, no voy a perder el tiempo en daros mi versión en Espovcont, en español oficial contemporáneo, que en el libro acompaña a su texto. Confío que todos vosotros, los pocos presentes a este acto, podáis seguir ese castellano con el que trato de imitar la voz del rabí, como si estuviera él mismo recitando en esta sinagoga, un texto, hay que decirlo, poco litúrgico y apropiado también para la ocasión. Pues trabajo me mengua donde pueda haber, pro diré de mi lengua, algo de mi saber. Cuant non es lo que quiero, quiera yo lo que es. Si pesare primero, placer habré después. Mas pues aquella rueda del cielo, una hora, jamás non esta queda, peora e mellora. Aún aqueste lazo renovará espíritu. Este pandero manso, aún el su retinto, sonará. Vernadía habrá su libra tal precio como solía valer el su quintal. Yo probé lo pesado, probaré lo liviano. Quizá mudaré fado, quanto mudare la mano. Que el que non se muda, non falla lo que place. Dicen que ave muda agüero nunca faz. Recelé, si fablase, que enojo faría, pero si me callase, por torpe fincaría.
porque pisan poquiella sazón tierra parlando, hombres que pisa ella para siempre callando. Entendí que en callar habría gran mayoría, aborrecí hablar e fueme peoría. Que non so para menos que otros de mi ley, que oyeron muy buenos donadillos del rey. Mas vergüenza afuera me tiró apró, si non, tanto non fuera, sin honra e sin pro. Si mi razón fuer buena, non sea despreciada, porque la dis persona rafez, que mucha espada de acero fino, sano, sab de rota vaina salir, e del gusano se faz la seda fina. Astroso gabarrote faz de muy ciertos trechos, algún roto pellote escubre blancos pechos. Es muy sutil trotero aduce buenas nuevas, e algún vil vocero presenta ciertas pruebas. Por nacer en espino non val la rosa cierto menos, ni el buen vino por salir de sarmiento. Non vale la azor menos por nacer en vil nido, ni los ejemplos buenos por los decir judío. Non desdeñen por corto, que mucho judío largo non entraría a coto a fazer lo que fago. Bien sé que nunca tanto 4 trechos de lanza alcanzarían cuanto la saeta alcanza. Es razón muy granada, se dice en pocos versos, es cinta muy delgada, sufre costados gruesos. Es hombre mucho entendido, por ser vergonzoso, es por torpe tenido, el llamado astroso. Si diese sazón, mejor y más apuesta, diría su razón, que el que lo denuestra. Valga esto pues para el prólogo. A continuación empieza ya a exponer directamente esto que he llamado lógica de la contradicción, en la cual por desgracia no nos podemos detener mucho. Voy a pasar ya cerca del final al punto en que se pone, por ejemplo, a hablar del placer y dice del placer y del amor algunas cosas que puede que no vengan mal, sobre todo porque esa contradicción a la que estamos acostumbrados entre amor y entendimiento, entre sentimiento y razón, aquí queda debidamente anulada, porque el placer de veras es el placer que se tiene con quien lo entiende, como él dice. Sentón, pues, hablando un poco del placer con las cosas y con los que lo entienden. A cada placer ponen los sabios un signado tiempo, descende vienen todavía menguando. Placer de nuevo paño, cuanto un mes, después todavía al año va hasta roto es. Un año casa nueva, en cuanto la llanilla es blanca, hasta llueva y torne amarilla. De más que es natura del hombre enojarse de lo que mucho dura y con ello quejarse, por tal de mudar cosa nueva de cada día, por poco la fermosa por fea cambiaría. Placer que toma hombre con quien lo non entiende, medio placer a nombre, e durar nunca puede. Pues la cosa non sabe que con ella me place, que duro que se acabe,
dello fuerza non face. Mas la que entendiere que della è placer, fará quanto pudiere por la crecer fazer. Por aquesto fallece el placer corporal, siempre el que crece es el espiritual. Tristeza yo no siento que más me faz quemar que el placer, que so cierto, que sabe a temar. Durable placer puedo decir del buen amigo, lo que me dice entiendo a él lo que yo digo. Muy gran placer en que me entiende me face, y más porque sé que de mi placer le place. Deprendo todavía del buen entendimiento, el de mí cada día nuevo departimiento. Hablando así del amigo y del placer con el amigo, en pasajes siguientes plantea la cuestión de la soledad como muerte, y la contrapone la compañía, pero tiene de ello que decir, de esa oposición también, como en todos los pasajes más claros y floridos, algo contradictorio respecto a la oposición entre soledad y compañía. Además, da lugar a unos de los 5 o 6 pasajes en que el rabí abandona el tono lógico, poético-lógico habitual y pasa a presentar escenas con un arte verdaderamente dramático dentro de la brevedad del bosquejo, y así aquí nos hace aparecer, probablemente él tenía una tienda, en todo caso el amigo del que va a hablar la tenía, y la cuestión de la compañía y de si vale o no más que la soledad se plantea a propósito de eso, de la conversación con ese amigo. Espero que siga todo. Es un pasaje que he tenido que trabajar mucho porque solo lo da el manuscrito que es el que más se dedicó a reformar el texto, por desgracia, sobre todo por las rimas, porque Saint-Saëns ensayó un tipo de rimas, tal vez habréis oído alguna, que no se ajustan a la norma de los consonantes que se estaba estableciendo en español, en castellano, y que no tuvo éxito, desde luego. Entonces, con motivo de reformar las rimas, algún copista, de los que eran más o menos entendidos, como este del manuscrito modificó mucho el texto y he tenido que atreverme mucho, más de lo que pide la crítica textual ortodoxa, para rehacerlo y que se pueda seguir, sea como sea. Esto es sobre la soledad y la compañía. Mal es la soledad, mas peor es compañía de hombre sin verdad que a hombre engaña. Peor compañía de estas, hombre torpe, pesado, querría traer a cuestas al barda más de grado. Muevo yo pleitesía por tal que en dexe e base, digo el que non querría que por mí se estorbase. Idvos en buena hora, idvos en hora buena, librar vuestra facienda, quizá que pro alguna vos verná a la tienda. Él dice, por bien lo tenga Dios, que solo fin quedes, fasta compañía venga, otra con quien fabledes. Él cuida que placer me faze su compañía. Yo querría más yacer solo en la montaña. Yacer en la montaña a peligro de sierpes y no entre compañía de hombres pesados, torpes. Él
cuida que en irse sería desmesurado, y yo temo caerse con nusco el sobrado. Que de los sus enollos estoy ya tan cargado, que fascas en mis hoyos son más que el pesado. En medio mal sería si él callar quisiese, yo del cuenta faría como si poste fuese, no dejaría nunca lo que quisiese cuidar, mas él razones busca por a nunca quedar. No le cumple decir cuántas vanidades él cuida, mas me preguntas necias a que él recuda. Querría ser mudo antes que el responder, querría ser sordo antes que el entender.